El acuerdo alcanzado en Estados Unidos por el abismo fiscal mantuvo las operaciones de las bolsas mundiales y de las materias primas con grandes alzas, algo que afecta directamente a la cotización del dólar en Chile, que este miércoles cayó casi 5 pesos. ¿Cómo fluctuará el dólar este 2013? ¿Cuáles son las fuerzas que lo moverán? Lo conversaremos con el analista Patricio Roncagliolo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Marlene, gracias por invitarme. Partir el año analizando el dólar, que en realidad fue en Chile al menos lo que tuvo una mayor fluctuación. Hoy día cayó casi 5 pesos, 4 pesos y medio. ¿Cómo se ve? Y todo esto obviamente impulsado por Estados Unidos, finalmente el peso el que se apreció. ¿Cómo ven, cómo analiza usted lo que va a pasar ahora con Estados Unidos después de este acuerdo? A ver, finalmente Estados Unidos alcanzó un acuerdo, podríamos decir a medias. Por el lado del alza de impuestos alcanzó un acuerdo, pero por el lado de la reducción del gasto se dan 2 meses más de plazo. Parece que no aprendieron en Estados Unidos nada de cuando se negoció el techo de la deuda, que también fue todo hasta última hora. El mercado lo toma bastante bien. ¿Por qué? Porque finalmente se evita una recesión. Y dado eso, que es bueno para el mundo, es bueno para Estados Unidos, también es bueno para Chile, que Estados Unidos siga creciendo. Vamos a ver cuando finalmente se acaben todos estos incentivos fiscales en Estados Unidos, qué va a suceder con la economía. Recordemos que estos incentivos fiscales vienen de hace una década, de la era Bush. Por lo tanto, se ha ganado tiempo, pero como sigue siendo la costumbre, no se arregla el problema de fondo de la economía ni de los números fiscales. O sea, y el problema de fondo, por lo tanto, es que Estados Unidos está gastando más, está con déficit finalmente, o sea, gasta más de lo que recauda. Exactamente, y si bien el déficit, que estaba cerca del 10% hace un par de años, este año va a bajar un poco, de todas formas son números bastante altos, más cercanos al 8%, mucho peor de lo que hemos visto en Europa y en la mayoría de los países. ¿Cuál es entonces la consecuencia que tiene en el dólar? Este dólar, o este peso más bien apreciado en Chile, en este momento está en 474, ¿cómo lo ve usted para este año? ¿Va a seguir siendo esa la tendencia o usted ve que de repente va a subir? A ver, yo creo que es difícil que el dólar suba en Chile. ¿Por qué? Porque los factores que están presionando la apreciación del peso, como dices tú, van a seguir vigentes. En la práctica, Chile es un país que acaba de crecer el año pasado al 5,5%, el próximo año va a crecer un 5%, el precio del cobre se ha mantenido bastante alto, el año pasado aumentó casi un 5%, Chile acaba de sufrir alza en la clasificación de su deuda, tiene una deuda que probablemente Fitch va a volver a subir la clasificación siguiendo a Standard & Poor's, que lo hizo hace poco, y además es una deuda que tiene tasas de interés atractivas. Esa es la gran gracia. La deuda de Chile renta 5,5%, pero con números fiscales muy sólidos. Claro. Por lo tanto, ¿qué va a suceder este 2013? Renta como país emergente, pero con riesgo de país desarrollado. Exactamente, que es la tónica de los mercados emergentes y con muy buenos números fiscales. ¿Qué va a suceder este 2013? En la práctica vamos a ver una recuperación de las economías. Este año que pasó, yo creo que fue el año que tocamos fondo. China crece un 7,8%, el próximo año probablemente va a crecer en torno al 8,5%, 8,6%, Estados Unidos va a pasar de crecer un 2,2% a un 2,7%, la eurozona va a pasar de contraerse un 0,4% a quizás crecer marginalmente o cercano a cero. Por lo tanto, todo ese crecimiento mundial se va a traducir en mejores precios del cobre. Y finalmente, esos precios del cobre, ayudados por la buena situación fiscal de Chile y las atractivas tasas de interés, va a presionar sin duda el dólar a la baja. Claro, o sea, usted está diciendo que dado todos estos factores, es muy probable que sigamos viendo que entren muchos capitales al país. Exactamente. Y eso hace obviamente que el dólar caiga, es decir, que el peso se aprecie. ¿Ve usted en ese sentido un piso? Porque mucho se habla de que el piso está en los 460, 465, lo que sea, porque siempre ahí viene entonces el Banco Central con su eventual intervención. ¿Cree usted que eso va a pasar? Yo creo que eso va a pasar este año. Creo que el Banco Central, el año que recién pasó, ganó un año sin intervenir. No es grato para un Banco Central tener que intervenir durante todos los años, como ha sucedido en otros países de la región. Creo que este año los flujos van a presionar el dólar a la baja, sobre todo teniendo en cuenta que se va a recuperar la economía mundial, que ya lo peor creo que pasó especialmente en Europa y especialmente en China. Por lo tanto, creo que en algún momento el Banco Central va a tener que intervenir. Podemos discutir si algunos creen que eso va a ser a 450, a 460. Recordemos que intervenir en el mercado tiene un costo alto para el Banco Central. Por lo tanto, creo que va a esperar hasta último momento. Yo creo que esa intervención
podría ser en torno a los 450 o 455 pesos. Por lo tanto, usted no ve que el dólar en Chile vaya a caer este año más allá de eso, porque iba a ser frenado. Exactamente. Creo que la tendencia natural va a ser a la baja, creo que el Banco Central le va a poner el piso y creo que eso va a hacer que el dólar oscile entre los 450 y quizás 490 pesos si vemos algún momento de deterioro externo, que hay que tener en cuenta que en los últimos años esos deterioros externos han provocado cada vez alzas menores en el tipo cambio. Recordemos hace 5 años con la quiebra de Lehman Brothers, el dólar llegó a 670 pesos. Posteriormente, cuando estalló la crisis en Europa, el dólar llegó a 550 pesos. Este año, cuando estalló la crisis, el año pasado, cuando vimos el pic del peor momento, el dólar tampoco pudo pasar los 490 pesos. Entonces creo que cada vez el dólar es menos refugio, el mundo sigue con inyecciones fuertes de liquidez por parte de Estados Unidos, por lo tanto inundado de dólares, con una economía que renta poco, como es Estados Unidos, un bono a 10 años renta el 1,8% y números fiscales malos. Por lo tanto creo que todo el incentivo está para irse a países como Chile. O sea, ¿usted no ve que el dólar en Chile vaya a subir de los 490 a 500 pesos? Yo creo que por ahora 500 pesos es el techo y no creo que lo veamos sobre ese nivel este año. Las fuerzas también externas, internacionales, que han estado presionando las monedas han sido esta eterna percepción de cuál país o cuál zona está peor, si Estados Unidos o Europa. Este año para todos fue bastante evidente que era peor Europa. Sin embargo, sabemos que los países que están con problemas en Europa son muy chicos en comparación con la economía americana. La economía americana, si bien está mostrando signos de estar subiendo, políticamente hablando la discusión está siendo bastante difícil. Por lo tanto, ¿cómo ve usted el dólar versus el euro? A ver, yo soy bastante optimista en general respecto a la eurozona. Ya desde hace 3 años que la eurozona viene tomando las medidas muy dolorosas y con un alto costo social, pero hemos visto cómo los déficits fiscales que estaban muy negativos han ido mejorando con el pasar del tiempo. Grecia probablemente vamos a tener un año mucho más tranquilo en la medida que ha reestructurado su deuda y ha tomado medidas de largo plazo. España no requirió finalmente la ayuda financiera de la que todos hablaban. Y las economías fuertes de Europa, como es Alemania, siguen estando en buen pie. Yo creo que ya vimos lo peor. Creo que a Estados Unidos, si bien los números fiscales son muy malos, el crecimiento se ha mantenido bastante bueno y este año 2013 va a ser quizás unas 5 décimas mejor. La esperanza está en que la recaudación por ese lado pueda compensar lo mismo que suceda en Europa el año que pasó con altos costos financieros. ¿Por qué no bajaron más los déficits en Europa? Porque el costo financiero, especialmente a mediados de año, subió muchísimo y por lo tanto los ajustes fiscales se terminaron diluyendo dentro de estos mayores intereses. Creo que eso no va a pasar el próximo año y por ello soy un poco más optimista respecto a la situación de Europa, que por un lado tomó medidas estructurales, por otro lado va a tener menores costos financieros de su deuda, más optimista que Estados Unidos, que puede crecer y compensar ese crecimiento teniendo mayores ingresos fiscales, pero que no ha tomado en ningún caso las medidas estructurales y el mejor ejemplo de ello es el acuerdo fiscal que se alcanzó la noche de Año Nuevo, donde se aplaza 2 meses, la verdad, exacto, los ajustes al gasto fiscal que se tienen que llevar a cabo. En este contexto, ¿cómo ve usted el euro dólar? En este momento está en 1.32, pegado hace harto rato en este precio. Yo la verdad soy más optimista respecto al euro dólar. Creo que la inyección de liquidez de Estados Unidos va a seguir pesándole al dólar. Creo que la mejora en la situación de la eurozona también va a influir. Vamos a ver qué tanto puede ser el crecimiento en la eurozona. Ahora, de todas formas, creo que no van a ser grandes magnitudes porque hay que tener en cuenta que el hecho de estar saliendo del fondo no es algo que se va a producir de un año a otro y no implica que la eurozona va a estar marcadamente bien. Por ello, soy más optimista respecto a Europa y vamos a ver las medidas de fondo, si las puede o no las puede tomar Estados Unidos. O sea, usted está siendo comprador. En general yo soy un poco más comprador de euro, creo que va a tener una oscilación como la que vimos el año pasado. Finalmente, este año pasado el euro no tuvo prácticamente variación, pese a cotizar en algunos momentos muy por debajo del actual nivel. Por lo tanto, las alzas de corto plazo que se producen con las noticias casi marcan la diferencia entre un año de subida o un año de caída. Y respecto al dólar, tampoco lo veo comprador.
Dice, por más que dice que llega a 4.90, máximo 500. No, creo que 4.90 puede darse en algún momento de crisis durante el año, que se producen. Finalmente hay meses buenos y meses malos, pero estructuralmente yo creo que el dólar va a la baja. He sido un creyente de que va a la baja los últimos años y no veo ningún argumento para que el dólar vaya a subir. ¿Por qué el Banco Central no lo interviene de buenas a primeras? Porque eso tiene un costo altísimo. Caro, exactamente. Comprar dólares implica tener un activo a una tasa muy menor al pasivo que se tiene en pesos. Por lo tanto, cada año que demora el Banco Central intervenir es mejor para todos. Si usted fuera exportador, ¿tomaría cobertura ahora en el actual precio del dólar? Yo creo que en torno a 480 sí tomaría coberturas. Hoy día particularmente había una caída de 5 pesos, pero la verdad creo que cualquier alza sigue siendo oportunidades de venta. Muy bien, Patricio, muchas gracias entonces por esta conversación y este análisis. Para el 2013 vamos a estar conversando más adelante para ir contrastando la información que se va dando con los nuevos datos. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Con esta entrevista entonces terminamos este día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.